tengo que ser muy breve. Bueno, primero por supuesto que no son de circunstancias, sino que vienen, como se dice, de todo corazón. Mis gracias, mis agradecimientos a la Casa de la Literatura Peruana, al amigo Sandro Chiri por poder estar aquí esta noche, por ser un coeditor también del libro. Mi agradecimiento, por supuesto, a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, aunque no pude estar presente el rector, pero sé que en este momento le estará llegando mi saludo. Y mi agradecimiento al embajador de Guatemala, a la agregada cultural de la Embajada de México, al director del Instituto Italiano de Cultura, porque por supuesto para mí es una gran alegría y un gran honor poder compartir, estar presente en esta mesa donde hay una presencia de Italia, de Guatemala, de México, de Perú. Y esto significa realmente eso, lo que también debe hacer la literatura, ¿no? Unir, romper fronteras. Y mi agradecimiento, por supuesto, a los tres ponentes, a Sonia, Armando y Ronnie. Y mi agradecimiento a Carlos Ribotti por estar a cargo, digamos, del lado artístico de este evento, y mi agradecimiento también a los amigos Alfonso y Irma de la Cruz por estar a cargo del lado, digamos, gastronómico, no sé si así se puede decir, del evento, porque no se vayan, porque dentro de unos 10 minutos ya tomaremos un traguito juntos, para los que se queden, no se escapen. Bueno, yo no voy a decir nada, repito, porque ya se ha dicho mucho, solo como ya algunos han dicho, hace 10 años murió el gran Augusto Monterroso. Entonces yo con este libro, por una parte sí quiero rendir homenaje a ese gran escritor, que por supuesto no ha escrito exclusivamente minicuentos o mini relatos, ¿no? Porque recordemos que él también tiene textos extensos, y de eso él se lamentaba a veces, porque decía: a mí me conocen solo como el escritor del dinosaurio, pero yo también he escrito textos largos, entonces que no soy solo un mini cuentista. Y además Augusto Monterroso, y en concreto este libro La Oveja Negra y demás fábulas, ha sido traducido, ha sido publicado en Italia por una editorial de Palermo, la editorial Sellerio, y él estuvo en Palermo, en mi ciudad. Entonces, por un lado sí, quiero rendir homenaje a este gran escritor. Por otro lado, estos estudios sobre la minificción, sobre el microrelato, llámelo como quieran, que este libro, la gestación de este libro para mí ha sido bastante larga. Bueno, es un lugar común decir, el escribir un libro es como dar a luz un hijo, ¿no? Es una gestación de 9 meses, pero en mi caso la gestación ha sido más larga de 9 meses, y por supuesto también con mucho sufrimiento, con momentos de goce también, pues hoy estoy realmente contenta de poder parir esta criatura. Y el microrelato, alguien aquí ha dicho, por supuesto yo soy europea, miradas de una europea sobre Latinoamérica, y es verdad, yo manejo, ¿cómo decir?, categorías críticas, categorías literarias que en buena parte vienen entre comillas, del primer mundo.
Europa, sí, como aquí ha dicho la amiga Sonia, a Armando también, que claro, yo manejo mucho Todorov, manejo Blanchot, manejo Genet, y en este estudio también para mí fue la primera vez y que yo he manejado eso, me aproximé, me acerqué a Mandelbrot, a este matemático, al creador, no sé cómo llamarle, de la geometría fractal. Yo que no sé nada de matemática, acá estoy al lado no sé nada de matemática, no sé nada de geometría, pero creo, y eso este estudio, las investigaciones que he venido haciendo en esos años me ha convencido cada vez más de que yo creo que hoy en día debería ser casi un deber, para nosotros que nos ocupamos de literatura, acercarnos a los estudios, digamos que del campo científico. Es importante que haya este diálogo entre las así llamadas ciencias duras y la ciencia, bueno, en mi caso las humanidades y la literatura. Por supuesto que yo me quedo con la metáfora, digamos, literaria de lo que es el fractal, pero para mí también fue un descubrimiento, ¿no? Que la literatura tiene que alimentarse, de muchas lecciones que nos puede dar los lenguajes matemáticos, geométricos y otros. Y otra cosa, el microrrelato, entonces el microrrelato decía, con mirada europea si manejo estas categorías literarias, pero hay que decir que, y esto también lo subraya Lauro Zavala, que ha sido uno de los pioneros de la minificción, que la minificción tiene sus mayores teóricos, los tiene acá en Latinoamérica. Entonces yo he aprendido, porque generalmente nosotros los europeos tendemos a decir, bueno, nosotros lo sabemos todo, nosotros somos los que les enseñamos a ustedes. No, en este caso yo he aprendido mucha teoría de teóricos como Lauro Zavala, como Dolores Koch, que quiero recordar porque la conocí en Neuchâtel en un encuentro de minificción. Después ella me pidió un artículo que publicó en una revista y al poco tiempo se murió. Y entonces esto, ¿no? Que acá en Latinoamérica se está haciendo una teoría literaria de alta calidad. Y nosotros, los europeos, tenemos que aprender. Y entonces, miradas europeas, pero el intercambio de miradas. Y acá en el Perú, la minificción en el Perú, ustedes algunos recordarán, cuando publiqué una antología de la minificción peruana, Breves Brevísimos, que era el año 2006, ya casi en este país no se hablaba de minificción. Ronnie me lo confirmará. Creo que, bueno, no quiero presumir, pero creo que mi antología fue la primera en este campo. Bueno, había salido otra, pero muy chiquitita, muy pequeña. Y cuando yo empecé a ver que a partir de 2006 empezaron a haber estudios sobre minificción acá en el Perú, a salir concursos y revistas, como por ejemplo la que dirige Ronnie, Plesiosaurio, la que dirige el profesor Jorge Valenzuela en San Marcos, Fixien. Y yo estuve
para mí fue una gran alegría, y dije a mí misma, ay, qué bien, ¿no? También en el Perú quizá lo mío ha sido un granito de arena, ¿no? Algo, una semillita, ¿no? Una semilla que, para que así, también en este país, donde por supuesto acá ustedes tienen unos escritores y unos teóricos también muy valiosos, ahora acá también se está haciendo, se habla, hay un gran debate, hay un gran debate alrededor de la minificción, que yo en este debate de eso no quiero decir nada porque ya no es demasiado tarde, pero es importante de que este debate ahora también esté muy vivo en este país, por eso yo he querido publicar, sacar este libro acá en el Perú, presentarlo en Lima, presentarlo en la Casa de la Literatura Peruana, porque estoy segura, estoy convencida de que en este país habrá muchos estudios sobre la minificción, saldrán antologías y más. Y para concluir, ¿qué fue lo que me enseñó a mí Monterroso? Yo creo que esencialmente 3 o 4 cosas. Bueno, por supuesto, primero que lo que significa literatura. Cuando despertó Coma, el dinosaurio todavía estaba allí. Son 7 palabras, pero con estas 7 palabras ya tenemos un cuento perfecto. Que no voy a decir nada, los que tengan curiosidad, bueno, que lean el libro, de paso le hago publicidad, pero digo, un manejo de cómo se construye un cuento excepcional. Entonces, y en segundo lugar, pero que no es cuestión de importancia, ¿no? Porque son todos importantes, no hay una escala de prioridad. La humildad. Augusto Monterroso, a pesar de ser ya muy famoso, era una persona humilde y además una humildad, diría yo, ética, y porque estaba convencido de que hay que romper con toda, ¿cómo decir?, con toda lógica dual. Lo grande, lo pequeño, lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, todo eso no existe. Estas son lógicas binarias, lógicas duales, que nos llevan solo hacia equivocaciones, porque en realidad las cosas de por sí no existen. Todo existe en una continua interrelación, en un continuo movimiento, como él nos dice, y entonces hay que salir de estas lógicas. Y eso también le lleva, y debería llevarnos, creo, a otro punto y a otra señal de humildad muy importante, que es eso, la importancia de la duda, del continuo autocuestionarse, el autocuestionamiento continuo. Decía Monterroso que cualquiera, un escritor bueno en su caso, un crítico, tiene derecho y tiene el deber al mismo tiempo de cultivar la duda. La duda positiva en el sentido de que nadie llega a poseer la verdad única, la verdad definitiva. Entonces es importante que siempre nos estemos autocuestionando, dudando. La duda como eso, apertura hacia la vida, apertura hacia continua,
siempre el querer conocer, que no sea por eso un conocimiento dogmático, un conocimiento así presumido. Y otra cosa, otro punto importante creo de Monterroso, que aquí ya también los amigos han dicho, y que por desgracia yo creo no tener mucho, eso debería aprenderlo más, eso, el sentido del humorismo. El humorismo en Monterroso es importantísimo porque es un humorismo sagaz, mordaz, eso que han dicho El Eclipse, otros minicuentos, él es muy crítico, pero siempre es un humorismo muy empapado, se dice, no lo sé, de una profunda ternura, de una profunda comprensión también. No, entonces, porque a veces se critica y la persona que critica es como si estuviera a un nivel más alto, ¿no? Como si se pusiera eso, echando una moraleja. No, el Monterroso, él es, repito, es muy crítico, pero al mismo tiempo tiene esta gran ternura, esta gran capacidad de comprensión, que yo creo también eso lo saca de su profunda humildad. Ya a mí esto yo me parece excepcional, y siempre y cuando, por supuesto, repito, se vincula con eso, con una buena, diría casi óptima, con un gran manejo literario. Y entonces yo esta noche realmente quiero rendir un gran homenaje a Augusto Monterroso, que es guatemalteco, que es mexicano, que es ahora acá en este momento es peruano, que es italiano, y bueno, que es, repito, que es de la gran y buena literatura que va más allá de todas fronteras. Entonces, gracias a usted. Termino agradeciendo a ustedes, agradeciendo sobre todo al público, a las personas que nos han acompañado, porque también, como decía Monterroso, y los críticos, como los escritores, que no existimos sin nuestros lectores y sin nuestro público. Entonces, gracias a ustedes por estar acá, por acompañarnos y por leer, bueno, no tanto y no solo mi libro, pero por leer sobre todo a Augusto Monterroso, que realmente se lo merece. Gracias. Una sensación de mucha alegría encontrarme en dos niveles. Por un lado, yo leo a Monterroso desde el año 69, cuando sale justamente la primera edición de estas fábulas, y pues siempre lo he leído, pero además no había leído jamás alguna interpretación crítica sobre Monterroso. Es la primera vez que he leído, y verdaderamente la doctora Minardi me ha convencido, y es algo de esto voy a explicar esta noche. Empezaré diciendo que Monterroso lo ubico, para ubicar también mi lectura, la interpretación que hago de mi lectura está en lo que ha dicho la doctora Minardi, es en una cosa que me parece que es una de las hipótesis o de las tesis que ella plantea, la actitud de lo lúdico, pero también de lo fáctico en la obra de Monterroso. Y ahí voy al caso, o sea, si son fábulas, he pensado en Esopo, en Fontay, en Samaniego y aún en Vergara. ¿Quién no ha leído desde niño este tema de las fábulas con las cuales nos han querido educar? Pero yo siempre he leído las fábulas de Monterroso como un contestatario, un hombre que en realidad no quiere educar, y ese es el aporte que me parece que hace la doctora Minardi en la cuestión de lo fáctico. Es decir, nos lleva al mundo, el mismo Monterroso, y ella analiza esa parte del tema de la ética,
de cómo mirar el aspecto de esta época posmoderna. Creo que Monterroso no solo es moderno, posmoderno, sino también es un gran escritor de la tradición. Por eso usa este artificio de las fábulas. Muy bien, la doctora Minardi se ha ocupado en el libro también de ver qué dice Monterroso sobre las fábulas. Las fábulas eran, cuando las leíamos de niños y hasta ahora, siempre me parecieron muy moralistas, ¿no? Querían enseñarnos algo. Sin embargo, Monterroso no usa la fábula para eso, lo usa para desmistificar. Ha hecho muy bien el embajador, señor diplomático de Guatemala, cuando nos ha recordado el eclipse. El eclipse es eso, si bien no está en el juego de las fábulas, es un cuento, está en el contraste, en la virtud de contrastar las dos formas de conocimiento de la vieja Europa y de la cultura de los mayas, a través de la astronomía, que es una cosa universal, posmoderna, moderna y de la tradición, en donde estamos, pues, le ganamos a los europeos, porque este fraile Bartolomé, no sé por qué cuando leí, ahora nuevamente que leí, me acordé de Bartolomé de las Casas, injustamente, pero toda la literatura de Monterroso está llena de metáforas, de insinuaciones, de tendencias, de cuestionamientos y de apreciaciones incluso radicales. Yo creo que lo que ha dicho la doctora Sonia Luz también es cierto, es decir, hay que tener un background cultural para poder entender a este escritor de la posmodernidad, pero así son las literaturas posmodernas, es decir, a mí me gusta mucho eso y voy a volver a leerlo, cuando cita el caso de este famoso cuento de la fecundidad, ¿no? Que está en Movimiento Perpetuo, que está prologado por José Miguel Oviedo. Bueno, en fecundidad dice algo así como, me siento bacán, me siento bien, soy un Balzac, ¿no? Y acabo de acabar ya la última línea. Ahí la burla o la alusión es a este escritor tan proteico, tan fuerte que es Balzac, que hace novelas mastodónicas, ¿no? Y que en realidad Monterroso está burlándose dice que él lo escribe para aclarar la doctora Minardi, contra el aburrimiento. Y es decir, hoy en la modernidad, con los grandes avances tecnológicos, con la capacidad que tiene el hombre actual de ser receptor, ya no solamente no somos lectores, sino también consumimos imágenes. Monterroso es exacto, ¿no? Es para leerlo donde uno quiera, en los trenes, en el avión, en la biblioteca, en la cama o en la computadora. Este escritor, que es sorprendente, está en esta modernidad de nuestra literatura que la doctora Minardi aborda desde su visión de hispanista. No es nuevo, y ella también lo dice en el libro, claro, nosotros tenemos una tradición de modernidad con Borges, que está en el libro al lado de Monterroso, está también Cortázar, yo pienso que también está Arriola, el mexicano. Arriola es uno de los grandes maestros que está en esta literatura que se llama, que también es toda una polémica, así de microrelato, minificción, literatura breve. Hay toda una selva de críticos que trabajan en estos aspectos que yo respeto pero que no comparto mucho. A mí me interesa un poco el lado de la creatividad en Monterroso, y ha hecho bien la doctora en resaltar eso, y ha separado. La primera parte sí hace ese estudio, para los que se interesan, va desde el Barthes, de Autodorov, todos los estudiosos europeos que han aportado, es cierto, son ellos los que han hecho este análisis literario, y este aporte
está también dado por una serie de escritores que trabajan el tema de ubicarnos en lo académico, literario, del trabajo del mini relato, la minificción. Son muchos, en realidad hay discrepancias, hay hasta maneras de escribir, recetarios, etcétera, que también están incluidos de alguna manera en este texto, ¿no? En este estudio. De ahí que recomiendo para los que quieran escribir o estudiar este libro, tiene muchas aristas para poder entrar y discutir el contexto. Entonces, por lo tanto, lo de la fábula, porque eso me interesa, la segunda parte del libro que abordaba la doctora Minardi, ahí hay problemas, porque no es un nuevo Esopo, no es Melgar, que escribe en forma, pero sí es un gran moderno, nuestro escritor Monterroso. Y justamente el tema de la oveja negra es una de las cuestiones fundamentales para entender la obra de Monterroso. Digo que también me gustan los cuentos, ¿no? Porque en la oveja negra hay una cosa que nos pasa a todos los ciudadanos. Generalmente las ovejas negras las fusilan, pues, para después por hacer estatuas ecuestres, y hacer los monumentos y para rendirles homenajes. La visión que tiene, que es muy posmoderna Monterroso, es de cierto desencanto con la humanidad. Y él y la doctora le hace ese seguimiento, contrastando analizando cada uno de sus elementos. La visión que Monterroso tiene de los animales, donde incluye, esa es una opinión mía, incluye al hombre, nos lleva a que él es un escritor que está seguro de la potencialidad de la literatura, pero se asesora de gente que sabe más que los escritores de temas que él aborda. Por ejemplo, y no se asesora solo de grandes expertos, no, él se asesora no va, por ejemplo, a un entomólogo, ¿no?, para hablar de animales, no se asesora solamente de un experto en aves, sino va y conversa mucho con el cuidador del zoológico para analizar el comportamiento de los animales. Monterroso sabe que el hombre, a través de la humanidad, se ha creído superior a todos los otros animales de la especie, y él, a través, usando porque también tenemos un animal nosotros, a pesar de lo racional, trata de burlarse de nosotros, de esa gran distancia que tenemos, casi infantil, frente al miedo de lo animal. Y eso sí me parece un gran aporte de la doctora Minardi cuando ella analiza este microrrelato genial que es sobre la mosca, esta mosca que quiere ser águila, que no tiene ningún reparo en instalarse sobre las inmundicias del mundo, pero sobre las delicias también. Pero dice algo interesante, el libro dice al final, y ese es un gran aporte de la doctora Minardi, dice: las moscas son las palabras, son los elementos que se mueven, y eso es muy vital en la literatura de Monterroso. Decía eso porque Monterroso, yo siempre he pensado que le debe costar mucho escribir lo que hace, no le sale fácil, investiga. Me sorprendió hace muchos años cuando en una entrevista que le hacían a Sábato, decía: estoy buscando escenarios para mi próxima novela. Y entonces yo, como tenía 20 años y le hice entrevista y empezaba a leer novelas, yo pensaba que solo los cineastas buscaban escenarios, ¿no? Los novelistas también buscan escenarios como los narradores. Monterroso, para escribir El Eclipse, me parece que ha leído mucho de astronomía. Y cuando escribe, aludiendo la paradoja de Zenón, la tortuga y Aquiles, sabe mucho de cálculo infinitesimal, para poder hacer el traslape, darle vuelta y poder hacer esa paradoja,
hacerla en fábula muy posmoderna. Con eso quiero decir que, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Sonia Luz Carrillo, de que es un escritor que, claro, hay que tener ese background literario para poder gozarlo mejor. Sin embargo, tampoco es tan cierto si nosotros nos atribuimos a una lectura de algo tan sencillo como es el rayo, por ejemplo. Incluso el título, para los que estudian las técnicas de la minificción, el rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Pero vuelve a repetir y dice, hubo una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario y se deprimió mucho. La velocidad, el rayo, el daño, la naturaleza. Es decir, el libro, el relato tiene muchas connotaciones. Connotaciones como esas, es más, yo tengo el defecto incluso me fue muy agradeciéndole a la propuesta que era, yo pensé que esto iba a ser una cosa así tan académica, ¿no? Porque estoy ante académicos. El caso era de que Monterroso es un escritor, decía que es asesora, pero que toca temas que llegan a la síntesis, y para llegar a la síntesis es llegar a la ecuación para explicar un fenómeno. La doctora Vinagre hace también eso, por ahí ha hecho su ecuación, su análisis muy al autógrafo para explicar a nuestro escritor estudiado. Yo diría también que la parte más sublime de este libro es la explicación que hace la doctora Minardi del famoso cuento del dinosaurio. Ese es uno de los cuentos que tomaba más distancia, que casi no lo entendía, que casi no me gustaba, y le agradezco porque la doctora Minardi me lo ha explicado estupendamente. El cuento está muy bien en el libro. No lo voy a decir para que compren el libro y puedan entrar en la problemática, que es bastante exquisita, tal como lo ha mostrado la doctora. Diré también que una de las cosas que me interesan en Monterroso, cuando habla de las fábulas, dice que él escribe para combatir el aburrimiento e irritar a los lectores. Dice que esto es un principio que él no piensa renunciar, que es irrenunciable. Monterroso es un escritor para escritores, se burla de los escritores. Hay cosas fabulosas cuando habla de los monos, por ejemplo, cuando habla de estos escritores que se pasan en reuniones hablando cosas, diciendo, y que indudablemente con ese afán de contraponernos, de irritarnos, que usa este gran escritor Monterroso. El comportamiento humano de querer antropomorfizar la literatura. Esa es una de las distancias que yo tuve cuando leí el libro en el año 62. Justamente me lo acerqué un profesor de álgebra, me dijo, lee, ahí vas a encontrar cosas algebraicas. Y he gozado con la interpretación literaria que se puede hacer de estos textos con una visión de mayor contexto filosófico, ¿no?, de nuestro escritor. En el libro también está relacionado el sentido lúdico de la literatura de Monterroso, y hay una referencia que es indudable de relacionarlos, que no se puede eludir, como ocurrió con Cortázar, ¿no? Con Cortázar es indudable que ahí los dos juegan un ping-pong, ¿no?, cuando hacen su literatura. E incluso hay una famosa foto que están los dos, que siempre la recuerdo cuando leo las cosas de Cortázar.
El tema de lo fáctico me lleva a pensar en un aspecto fundamental ya de lo filosófico, que es el aporte también del libro. Lo normativo y lo fáctico están ahí, en toda la literatura de nuestro escritor. Y ese es un tema que la doctora Minardi ha sabido recuperar y ponerlo en el tapete de la discusión para la crítica literaria. Si la moral es lo ético y se compone de esos dos planos, lo ético está relacionado por lo normativo y lo fáctico. Y esto que dirige la conducta de los hombres, de los pueblos, que es lo fáctico, pareciera que Monterroso nos dice lo fáctico es lo que debe ser, no lo que uno quiere que pase, que suceda, que sea así. Para concluir diré que Monterroso es uno de los escritores que provoca nuestro ser en sí, nuestra actitud normativa respecto a las cosas y a la vida. A veces es duro, como en el caso del eclipse. Él sabe que nosotros somos dos mundos, el mundo hispánico y el mundo aborigen, autóctono, en este caso de lo maya. Él sabe que es condición de todo condenado a muerte escaparse de sus verdugos. Él sabe que tanto el fray como los, entre comillas, ignorantes indígenas sabían de astronomía. Y lo que sabe el lector es que ambos no se podían encontrar. Como en la teoría de conjuntos no había encuentro en ambos para evitar que se disperse el texto. O sea, como buen antiaristotélico que es Monterroso, casi es como Brecht, pero no tiene nada que ver con Brecht, pero sí es antiaristotélico, porque en el texto del eclipse ridiculiza a Aristóteles, ¿no? Por lo tanto, por culpa de Aristóteles, este fray muere. Y sin embargo, es la venganza del gran conocimiento de la astronomía maya. Para concluir, diré que el libro de la doctora Minardi es, dentro de los aportes que se hace sobre la literatura de Monterroso, debo decir que es uno de los primeros que leo sobre la crítica de Monterroso. He leído también el prólogo que le hace Oviedo a Movimiento Perpetuo. La literatura, para concluir, diré que estoy de acuerdo que la literatura de Monterroso tiene que ver con la idea que tiene Leibniz, todos los positivistas, de que todo es movimiento, todo lo que se mueve tiene vida. Y con esa gran sabiduría que tiene este escritor guatemalteco, que está heredero de Asturias, es uno de los sabios de la cultura de Guatemala, a pesar de que es también mexicano y a pesar de que es un hombre del mundo, como Borges, como Cortázar, como Lezama Lima y como Arriola, que escriben y están en la tendencia de sintetizarlo todo. No solamente la brillante estudiosa de la literatura hispanoamericana, un ser humano de primera y una amiga extraordinaria. Somos varios y entonces voy a pasar a hacer la lectura de aquello que me ha suscitado este libro, que realmente es subyugante. Y he titulado este trabajo Miradas sobre el microrrelato en la era del goce y del fragmento. El libro que hoy presentamos se inicia con una toma de posición definida de la autora en torno a la pregunta de si estamos o no
frente a un nuevo género literario. Ante el debate acerca de la denominación de los textos narrativos breves, así como las características de la minificción como un género autónomo, Giovanna precisa: si bien emparentado con el cuento tradicional, no representa una subespecie ni lo sustituye, es autónomo, con sus leyes propias que deben ser estudiadas. En anterior trabajo, respecto a la minificción, Minardi recordaba que con mini se está señalando el rango permanente, la brevedad. Con ficción se está afirmando que estos productos deben ser caracterizados por la primacía de la imaginación, es decir, la ficción, lo que buscamos en gran parte de las obras literarias. En Miradas sobre el microrrelato y la fábula de Augusto Monterroso, y frente a las dudas de algunos autores como Francisco Álamo o David Roa de considerar el microrrelato como un producto autónomo respecto al cuento, reitera, y la cito: yo creo que más allá de querer dar una respuesta definitiva y tajante, la minificción, basada en la construcción de la imagen, avanza hacia una expresión nueva con ambiciones estéticas que potencia la manifestación del sentido mediante una severa limitación de cualquier elemento accesorio o no necesario. Fin de la cita. Esta postura, que enfatiza la importancia de la construcción de la imagen, domina la obra de Minardi, insistiendo en la necesidad de renovar las perspectivas de análisis, obligando a nuevos asedios a estos breves objetos textuales que, según Minardi, llevan el sello de la época, puesto que, y la cito, la minificción desmonta el canon para que emerjan nuevas fórmulas no tradicionales, cuestiona la convención pero sin quitarle su valor, y favorece el encuentro entre el receptor y el texto según las características de la literatura postmoderna. Precisamente, al recordar el largo debate sobre la existencia de géneros literarios, Minardi reconoce la pertinencia intensificada en los tiempos que corren de aceptar la relatividad y la precariedad de cualquier lista o clasificación, más o menos genéricas o sistémicas, ante una realidad literaria y una realidad humana también, ante la gran variedad de textos y la hibridación que estos reproducen. Su apuesta es por la consideración de que, sin restar importancia a la gran literatura, se atienda a las posturas de aquellos que asumen las obras literarias como parte del complejo y variado sistema de las actividades expresivas y comunicativas del hombre y de los paradigmas éticos y estéticos mutables en el tiempo. Por ello resalta la propuesta de Todorov de analizar los géneros literarios insertados en el más vasto y coherente ámbito de las teorías del discurso, a la vez que cita a Maurice Blanchot, que a mediados del siglo pasado consideraba que el arte ya no es capaz de llevar consigo la necesidad de absoluto, llegando al punto de cuestionar la existencia de la literatura. ¿No? Palabras sin honor, dirá Blanchot, y es citado por Minardi. Y afirma que la infinitud y la fragmentariedad son paradójicamente los únicos requisitos del acto de describir. El valor del fragmento. El valor del fragmento, como signo de los tiempos, también se refrenda con las palabras de Roland Barthes, en cita de la autora, colocando la constante interrupción y la discontinuidad como fuente del placer de la escritura breve.
Luego, Giovanna Minardi, haciendo gala de un conjunto de referencias desde distintas disciplinas, cosa admirable, Giovanna, realmente, desde distintas disciplinas que prueban el rigor y la minuciosidad en su labor de investigadora, explicará la función del fragmento al interior del discurso. Y escuchémoslo. El fragmento, palabra clave, ocupa un lugar central en la escritura contemporánea, así como en las ciencias contemporáneas. Un cambio de dirección importante fue marcado por la geometría fractal de Benoit Mandelbrot, que trata de describir la complejidad de las formas que nos circundan basándose en dos principios que se pueden aplicar, me parece, dice la autora, a nuestro discurso literario: la autosemejanza y el caos. Según el primer principio, cada una de las partes se asemeja a la totalidad, pero el objeto en cuestión es parecido solo a sí mismo. Las partes pequeñas y grandes tienen la misma estructura, pero en escalas diferentes. Respecto al segundo principio, el del caos, la autora nos remite al pensamiento de Edward Lorenz y el paradigma científico conocido como el efecto mariposa, el mismo que propone, y citaré a la autora, por una parte, la existencia de nuevas limitaciones fundamentales a nuestra capacidad de realizar previsiones. Por otra, el determinismo inherente al caos implica que muchos fenómenos aleatorios son mucho más previsibles de lo que se pensaba. O sea, se reconoce como la no linealidad de muchos fenómenos consciente en llegar a diferentes puntos. A esas alturas, quienes todavía no han leído el trabajo de Minardi se preguntarán sobre la implicancia de estas propuestas para el análisis de la minificción o el microrelato. Y la autora lo explica. Traduciendo esto en términos estéticos, en el debate sobre las relaciones estructurales entre las partes y el todo, es esencial la distinción entre el fragmento, referido a la ruptura de una totalidad en elementos que conservan una relativa autonomía textual, y el detalle, referido a la segmentación provisional de una unidad global, integral e indivisible. A partir de las últimas décadas del siglo XX, asistimos a dimensiones fractales de la cultura. Usando la definición que Omar Calabrese, y por ello irregulares, y que crean turbulencia en el seno de su propia fuente, y una intencional caoticidad a nivel de recepción y a nivel del consumo. Fragmentación, brevedad, caos, revisión del canon, ironía, parodia, inestabilidad, son las marcas de una época que ha dado en llamarse posmoderna. Y a eso apunta la argumentación de Minardi al explicar el auge y desarrollo de las formas breves de creación de sentido. Recordamos que bajo el término de posmodernidad quedan implicados una variedad de aspectos desarrollados en la cultura, las artes, la industria de la moda, las representaciones sociales, etc. Caracteriza a la sociedad llamada posmoderna, entre otros rasgos, el cuestionamiento a las perspectivas totalizantes o esencialistas en su pretensión de verdad indiscutible y abarcadora, y su confianza en el ideal lineal que conducía al progreso. Más bien, el énfasis se coloca en el pensamiento y en las representaciones que muestran la fragmentación, las discontinuidades y los rasgos inconmensurables de un objeto de análisis, ya se trate de una obra de arte, un hecho social, una manifestación cultural.
La perspectiva postmoderna privilegia la intertextualidad, así como la mirada lúdica y la asimetría. Un tema presente a lo largo del libro es el de la emergencia y representación de las nuevas sensibilidades. En palabras de Luis Bandel, citado por la autora, dirá: hoy los grandes sistemas de pensamiento moderno han perdido credibilidad. Nuestra sensibilidad es una sensibilidad fragmentada, contingente, que tiende a responder a las sugerencias de lo inmediato, reacias a pensarse en el devenir histórico, y precisa: en nuestro caso, la minificción no apunta a una línea continua, sino a estructuras de red móviles y dinámicas que una vez y otra vez generan vínculos y discontinuidades. A lo dicho habría que añadir lo que Gilles Lipovetsky llama la hegemonía del presente, estructura rítmica de los productos culturales dominados cada vez más por el éxtasis de la celeridad y la inmediatez. Me permito citar a Lipovetsky y dirá: a una cultura del relato se superpone en cierto modo una cultura del movimiento. A una cultura lírica o melódica se superpone una cultura cinética, basada en el impacto y el diluvio de las imágenes, a la búsqueda de la sensación inmediata y a la emoción de la cadencia sincopada. Fin de la cita. Jugar con las palabras, obligar a la reinterpretación de lo consagrado, apelar a personajes conocidos, colocar el punto de vista en nuevos sujetos, la mujer, por ejemplo, son algunos de los recursos de la minificción que se sirve del canon, pero para realizarlo desde un lugar otro y establecer una continuidad en la desviación. Por ello, sin anunciar el ocaso o muerte de la literatura, Giovanna Minardi, esta vez apoyándose en las ideas de Ítalo Calvino en sus lecciones americanas del año 85, señala que es necesario, y lo cito, ver el mundo con otra lógica, con otros métodos de conocimiento y de verificación. Reivindica con Calvino los valores de la levedad y de la rapidez. La levedad asociada a la precisión y la narración de un razonamiento en el que operan elementos sutiles e imperceptibles o descripciones de un alto grado de abstracción, y la rapidez, sinónimo de agilidad, desenvoltura, paciente búsqueda de la palabra justa, de acercamiento de conceptos eficaces y dignos de significado. En torno a la existencia literaria de las formas breves, se reconoce que están presentes en la literatura de distintas épocas y latitudes, pero a la vez se precisa que, cito, la brevedad no es en sí un objetivo, sino solo uno de los elementos que permiten alcanzar la densidad semántica. Celebración poética de la potencialidad de la palabra mediante la suspensión de las palabras. Cualidades de la brevedad son la concentración y la intensificación que hace crecer significados exaltando la autonomía del significante. En torno a los relatos breves en América Latina, Giovanna refiere una larga lista de antecedentes. Sin embargo, sitúa la especificidad de la minificción ligada a la manifestación de la crisis del pensamiento moderno que se produce a fines del siglo XIX. Y voy a citarla. Si bien el estudio sistemático de la minificción se puede fechar en las últimas décadas del siglo XX, en el campo de la literatura hispanoamericana, el origen de estos textos, difícilmente clasificables, tiene que buscarse hacia fines del siglo XIX, cuando se manifiesta por primera vez en América Latina la crisis del pensamiento de la modernidad. Obras, autores, estudios y antologías son citados con rigor y minuciosidad. Quisiera destacar las propuestas de quienes inciden en el carácter de relectura irónica de la tradición,
tales como Zabala, Grasca o Rojo. Ya se trate de la relectura irónica o poética de una realidad literaria o extraliteraria. Respecto a la presencia del narrador irónico, tendríamos que recordar que de manera innegable su uso entraña una parodia del discurso autoritario. Antes que nada, agradecerle a la profesora Giovanna Minardi la invitación para presentar su libro. Si tendría que yo confesar algo, pues Monterroso tiene la culpa de que investigue la minificción. Y me agrada mucho presentar este libro. Bien, quiero recordar que en el último coloquio de minificción que se celebró en el UNAM la semana pasada, se comentó que todos los caminos conducen a Lauro Zabala, prestigioso maestro y teórico de la minificción. Yo considero que es idóneo entonces señalar que todos los caminos también de la minificción llevan a Augusto Monterroso, sin lugar a dudas. Creo yo que todo aquel que entiende o ha leído algo de minificción, pues es inevitable pasar por Monterroso. Precisamente Monterroso forma parte de esta trilogía mexicana que es Arreola, Torre y Monterroso, o como se dice coloquialmente la trilogía ATM, ¿no? Bien, ahora sí con lo que escribí, trataré de ser más breve. Podríamos empezar diciendo, cuando despertó Monterroso todavía estaba allí y el temor a equivocarnos no existiría, pues don Tito Monterroso enarboló la bandera de la minificción de la aparición de sus obras completas, su primer libro publicado. Precisamente en estas páginas encontramos aquel brevísimo texto denominado El dinosaurio, que centró la atención de los críticos literarios internacionales debido a su extrema y vertiginosa brevedad, su narrativa y concisión. Actualmente se ha cumplido 10 años de su sensible fallecimiento y durante este año se han realizado diversos homenajes, tales como el que se dio en las redes sociales como en Twitter, @AugustoMonterroso, y en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México, en la cual participaron el escritor José de la Colina y los maestros de la minificción Lauro Zabala y Javier Perucho. Como decía antes, estas brevedades narrativas llevaron la atención de los críticos y desde entonces muchos artículos, ensayos, tesis y libros se han escrito en torno a la obra de Tito Monterroso. Así tenemos el artículo de Dolores Coll titulado El microrrelato en México, Juan José Arreola, Torri y Monterroso, del año 1981. Posteriormente ya tenemos la tesis doctoral de Paquita Noguera, titulada Entre el compromiso y el juego, la sátira y la narrativa de Augusto Monterroso, del año 93, y El dinosaurio anotado, una edición crítica del maestro Lauro Zabala. Afortunadamente este año se publica la versión en castellano del libro Augusto Monterroso en la minificción hispanoamericana, de la profesora italiana Giovanna Minardi. Sin embargo, cabe recalcar que el libro que hoy nos acompaña se titula Miradas sobre el microrrelato y las fábulas de Augusto Monterroso, en la cual la profesora Minardi presenta sus nuevas reflexiones acerca de la teoría de la minificción. Miradas sobre el microrrelato y las fábulas de Augusto Monterroso, editado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y Ediciones La Casa de Cartón, se constituye de dos partes. La primera, denominada Ars Brevi, Vida Longa, el microrrelato hispanoamericano, que contiene 3 apartados: el fragmento y el microrrelato en América Latina, y un decálogo titulado Maximanual del minicuento, del escritor venezolano Luis Brito García. Resulta interesante esta primera parte del libro, pues la profesora Minardi desarrolla su reflexión teórica en torno al microrrelato partiendo de la teoría del fragmento, fractal y el detalle, estableciendo que las formas breves no pueden considerarse expresiones marginales de la literatura. Celebro además la siguiente reflexión de la profesora Minardi en señalar que la brevedad no es en sí un objetivo, sino solo uno de los elementos que permite alcanzar la densidad, pues considero que esta última característica es la que otorga calidad literaria a estas modalidades textuales brevísimas. Asimismo, en relación al empleo de modalidades textuales y literarias en desuso, nuestra profesora Minardi rescata los discursos de la hipertextualidad propuestos por Genet y establece que la minificción como manifestación literaria posmoderna es solo uno de los síntomas de un fenómeno cultural más amplio que va más allá del ámbito de la escritura. Asimismo, debo celebrar que la profesora Minardi reconozca que la estética del fragmento es solo una forma de leer, al señalar que lo fragmentario no es entonces solo una forma de escribir,
Más bien es sobre todo una forma de leer, y esto significa tomar muy en serio textos que en otros momentos hubieran pasado inobservados, pues es el ritmo fragmentario de nuestra sociedad la que la ha dotado de esta cualidad. De otra parte, cuando la profesora Minardi se refiere a la aparición del microrrelato en América Latina, resalta el boom de la modalidad y logra resaltar el boom de esta modalidad textual en nuestras letras, comparte los criterios del profesor Juan Armando Eple, Laura Polastre y Lauro Zaval. No obstante, se aleja de las prácticas fragmentarias al señalar que el microrrelato es una entidad autónoma y suficiente, una unidad estructural acabada, cerrada, en lo que se refiere a su dimensión puramente formal, no a su dimensión semántica que queda siempre abierta, mostrando el microrrelato una clara tendencia a dejar que el lector infiera o complete los significados solo sugeridos, criterio con el cual podemos sostener el estatuto genérico de la minificción y acercarnos a la teoría de la recepción para el estudio de esta modalidad textual. También se aprecia el desarrollo de algunas características de la minificción, como la fusión de géneros, la elipsis, el arquetipo y otros que se encuentran reflejados en los 10 recursos para lograr la brevedad en el microrrelato de la profesora Dolores Cor. Por ello, logra señalar que las minificciones suelen ser intertextos, ya que se sirve de la misma literatura para realizar una relectura. Finalmente, analiza los rasgos lúdicos de la minificción y detecta la existencia de juegos fónicos, juegos semánticos, morfológicos y sintácticos. La segunda parte del libro se titula La fábula de Augusto Monterroso, y nuestra profesora italiana, creo yo también peruana, analiza algunos textos de Monterroso escritos a la manera de fábulas y concebibles o leídas como minificciones, aunque respetando algunas características de este clásico género brevísimo, tales como el objetivo didáctico, la atribución de conductas humanas a los animales, entre otros. No obstante, cabe resaltar sus palabras al señalar que sus fábulas, de Monterroso, en lugar de preservar los secretos de la cultura inmemorial como pretendían hacer con optimismo y seguridad, las fábulas tradicionales con su función didáctica se proponen como reveladoras de la esclerosis mental sobre la que el género basa su autoridad. Posteriormente analiza textos como El conejo y el león, Fabulista y sus críticos, La oveja negra, La mosca que soñaba que era un águila, El rayo que cayó 2 veces, entre otros mini textos que integran el libro La oveja negra y demás fábulas, apreciándose además que le dedica un riguroso análisis al dinosaurio, denominándolo mínima perla narrativa. Celebramos la publicación de Miradas sobre el microrrelato y las fábulas de Augusto Monterroso, pues constituye un merecido homenaje no solo al recordado genio de la brevedad, Don Tito, sino también a la minificción latinoamericana, pues estudios como el que ahora nos hace entrega la profesora Giovanna Minardi reivindica el estatuto genérico de la minificción y la presencia de los estudios serios en torno a esta modalidad textual. Pues Monterroso es contemporáneo de Luis Cardosa y Aragón, en alguna forma de Miguel Ángel Asturias, de Mario Monteforte Toledo. Ahí tenemos nosotros, digamos, el oro de la literatura guatemalteca del siglo pasado, y la producción de ellos fue enmarcada en un momento histórico que yo creo que impacta y explica su producción, porque son autores que vivieron en la última de las dictaduras tradicionales de Guatemala, la de Jorge Ubico, vivieron la primavera democrática de los presidentes Arévalo y Arbenz, y luego vivieron, y algunos no llegaron a ver el final de la larga guerra interna de Guatemala. Eso aparece, digamos, crea un espacio histórico en el cual ellos, sin embargo, encuentran la vena de la literatura para producir esa hermosa producción que todos conocemos. A mí, estos 4 autores que he mencionado, desde luego me impactan. Monterroso en particular, porque esa maestría de poder expresar conceptos, ideas profundas en 2 líneas o en 3 líneas en cuentos cortos. Aquellos de ustedes que han leído a Monterroso tendrán sus preferidos, inclusive mis estimados especialistas de la mesa y los que nos van a acompañar después en el comentario. A mí particularmente, pues el cuento corto de
La mosca que soñó con ser águila, es un ejemplo de cómo Monterroso plantea una pequeña fábula y te deja pensando, te deja reflexionando. Es decir, lo evoca a uno a reflexionar sobre cosas de su misma vida y su visión de la vida, en dos líneas. Claro que me gusta particularmente El eclipse. ¿Por qué? Porque no conozco yo un texto similar que en forma tan breve reivindique los saberes de los pueblos precolombinos, en este caso de los pueblos mayas, en una forma, como siempre, con su humor negro, magistral. Y si quieren ganar algo más largo, pues Mr. Taylor, no sé, Mr. Taylor, se explica por su reacción, sin duda, a la intervención norteamericana en Guatemala, ¿verdad? En fin, podríamos así seguir desarrollando, pero eso los especialistas nos van a hacer su comentario. Pues yo solamente quiero agradecer, doctora Linares, porque nos traiga nuevamente a Monterroso, por cierto, en el 10º aniversario de su fallecimiento. Se fue Monterroso, como se han ido todos los literatos guatemaltecos que mencioné, se van y no se van, podría ser objeto de un mini cuento, porque están presentes en una obra que no va a pasar y además que está siendo objeto de un enriquecimiento como el que hace la doctora Mina. Muchas gracias. Muchas gracias por su amable presentación. Y en este día tan especial, presentando este libro Miradas sobre el microrrelato y las fábulas de Augusto Monterroso, yo quisiera referirme especialmente a nuestra escritora Giovanna Minardi. Cuando la señora Minardi llega a la sección cultural de la Embajada de México, me sorprende porque veo que se ha perdido como la nacionalidad. Ella retoma magistralmente autores, no ha sido únicamente Monterroso, sino que tiene una larga trayectoria que es más bien hispanista, que traslada todo su conocimiento europeo hacia América Latina y que fija su mirada en autores como Monterroso, y no solamente, bueno, él es el último caso que retoma, sino que también se fija bastante en autores y autoras como lo son Elena Garro, Elena Poniatowska, Ney Campobello, Rosario Castellanos, Ethel Krause, y hace una mixtura exquisita, a mi parecer, con antologías, como lo es, el ejemplo de su libro Las Poreutas, que tuvo a bien presentarnos, y donde vemos esta mixtura de temáticas, y no solo eso, sino también de técnicas al abordar el cuento, el relato y en esta ocasión el microrrelato. Yo les voy a contar la anécdota de que el microrrelato ha sido una fase de la literatura que ha tenido últimamente mucho éxito en México. ¿Por qué? Porque son ideas que llegan a nosotros como si fueran cuentos, pero son realmente muy breves y nos abren una posibilidad infinita de finales, de historias, que no lo da, por ejemplo, una novela, que no lo da una crónica, sino que encapsula realmente un relato en algo muy breve, muy conciso y también muy exquisito. Entonces, bueno, yo felicito a la autora, a Giovanna Minardi, por este gran trabajo de recopilación que ha hecho a lo largo de toda su carrera y que ahora centra su mirada en Augusto Monterroso, que tuvo una estancia muy prolongada en México y que agradecemos, tanto como cultura como representación, de haber puesto su mirada en una persona en un autor como Augusto Monterroso, y que, como mencioné al inicio, pierde nacionalidad. Augusto Monterroso, que es
un autor cosmopolita, y Giovanna Minardi, que es una escritora europea, pero que ha puesto su mirada en América Latina, felizmente en autores mexicanos, y que nos presenta agradablemente en el Perú su más reciente obra. Muy buenas noches, quiero ser muy breve. Justamente ustedes han venido para escuchar a la profesora Minardi y antes de todo la palabra a los autores. Pero quiero rendir un debido homenaje por parte del Instituto Italiano de Cultura y de la Embajada de Italia a la profesora Minardi. Y quiero decir que es un debido homenaje porque la profesora, docente de literatura hispanoamericana en la Universidad de Palermo, ya lleva muchas experiencias en el Perú. Además, me alegra contarles que el Instituto Italiano también en el pasado fue editor de una obra de la profesora Minardi, que hoy encontré en la biblioteca del Instituto Italiano, Historia del cuento hispanoamericano, uno de los libros más queridos en nuestra biblioteca, más pedidos por los estudiantes. Y me alegra contar con la presencia en Lima de la profesora Minardi, porque me representa aquel tipo de investigador italiano y europeo que nos da orgullo presentar en el extranjero. Investigadores que utilizan métodos, temas de la crítica literaria europea para profundizar, para conocer más autores de realidades muy diferentes. Y entonces, para llegar, yo creo, a un diálogo intercultural, como comentaban antes los colegas en la mesa, que de verdad es uno de los objetivos de la presencia cultural también de Italia en el Perú. Y específicamente creo que el tema que vamos a comentar esta noche es muy interesante. El microrelato es un tema no muy practicado, es un género no muy practicado en la literatura. No sé, en la literatura italiana yo recuerdo, tal vez aquí de Campanile hay muy poco. ¿Por qué hay poco? Porque es difícil quitar palabras, todos lo sabemos en nuestra experiencia personal. Y hay un escritor italiano, Ennio Flaiano, que una vez dijo, escribiendo una carta a un amigo: perdóname, pero no tuve bastante tiempo para ser breve. Es así. Y bueno, con mucho placer he aceptado la invitación de la profesora Minardi y también para poder profundizar el conocimiento de un autor como Augusto Monterroso, que todavía no conozco como quería, pero que sé que representa un autor cosmopolita. Y otra vez tomamos el discurso anterior. Yo creo que la presencia de institutos culturales, de investigadores en el extranjero, debe ser otra cosa, debe ser una ocasión de diálogo intercultural. Me alegra mucho ver un público tan numeroso esta noche y quiero agradecer a la profesora Minardi por la invitación y a la Casa de la Literatura Peruana para organizar un evento tan interesante. Gracias y buenas noches. ¿Qué tiene que ver la fábula con las desgracias de América Latina? Me interesa el hombre, dice Monterroso. Me interesa el hombre con sus preocupaciones internas. Me preocupa mucho la forma también. No como fin, sino como medio para expresar esta miseria del ser humano en la lucha con los otros seres humanos o consigo mismo. La fábula fue más bien una cuestión de forma. Traté de buscar una forma más apta para soltar algunas observaciones que había hecho yo sobre la literatura humana, pero sin pretender ser otra cosa que literatura. ¿Y qué dice García Márquez? ¿Qué dice Carlos Fuentes ante esta
obra que analiza Giovanna Minardi, La oveja negra y demás fábulas. Cuando lo leen ellos, con breves palabras, dicen esto. El Gabo dice, hay que leerlo manos arriba. Su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad. ¿Qué dice Carlos Fuentes? Imagine usted el fantástico bestiario de Borges tomando el té con Alicia en el País de las Maravillas. Imagine a Jonathan Swift y a James Tarver intercambiando notas. Imagine a una rana del condado de Calaveras que hubiera leído realmente a Mark Twain. Por favor, conozca a Monterroso. Para terminar, Isaac Asimov dice, los pequeños textos de La oveja negra, en apariencia inofensivos, muerden si uno se acerca a ellos sin la debida cautela y dejan cicatrices, y precisamente por eso son provechosos. Vamos con el maestro Monterroso. Yo he vivido algunas pequeñas épocas en Guatemala, algunas pequeñas épocas en México. Es mi casa. Me sentía como en mi casa. El pasado indígena nos aúna, el pasado indígena, el grandioso, el de los sacrificios humanos, el de las pirámides, el de los mejores ceramistas, los mejores orfebres, los mejores tejedores, los aúna, pero los aúna también la brutalidad de la conquista, la inanición del virreinato, las promesas de las liberaciones americanas. Acuérdense que en México se lanzó el primer grito, y en el primer grito de la liberación americana, con Morelos y Hidalgo, pero de Guatemala sabemos muy poco. Es un gran vacío, señor diplomático, que tenemos que llenar los peruanos. Ha habido, por esta cosa de saber quién inventó primero tal cultivo, el maíz, ¿dónde se hizo? ¿Primero en Guatemala, en Perú, en México? O quién tiene mejores monumentos arqueológicos. Ha habido una especie de separación, de pelea inútil entre hermanos. Conozcan Guatemala, jóvenes peruanos. Vayan, jóvenes que sean hijos de indios, vayan, siéntanse en su casa, vean cómo el pueblo guatemalteco no tiene vergüenza para usar sus vestidos, vean cómo el pueblo mexicano son varios pueblos. Quizá esta forma de plurinacional podría funcionar también en nuestras patrias. Bueno, acá el maestro Monterroso. Giovanna Minardi ha analizado algunos microrelatos, minificción, fragmentación, ahora lo aclararán ellos, con una idea, ¿no? Él se ocupa de fábulas que hablan de animales, que hablan de cosas, de entes abstractos o los famosos mitos. Porque Monterroso, en su juventud, había leído a los clásicos latinos y griegos. Entonces nos llevaba una ventaja espantosa para los que hemos estudiado en la escuela peruana, de una pobreza espantosa. Bueno, comienzo con uno de los animales. La mosca que soñaba que era un águila, a pedido de la profesora Minardi y ahora del ilustrísimo diplomático guatemalteco. La mosca que soñaba que era un águila. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvió loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. O sea, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí, lamentaba con todo el alma de no ser un águila para remontar montañas y se sentía tristísima de ser una mosca y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta
y daba tantas vueltas hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada. Ahora vamos a hablar de un ente abstracto y paso la palabra a Rosso. Es que el maestro es increíble. A veces el cliché de que solamente hace un párrafo o una línea, no es verdad, hace muchas líneas feroces, en el cual nos vemos en el espejo. Esta se llama La fe y las montañas. Al principio la fe movía montañas, solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estas no hacían sino cambiar de sitio. Y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que, por supuesto, creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe, y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe en el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Muchas gracias.